Bien, buenas noches de nuevo para algunos. Profesor Cristian, compañeros, buena noche. Buenas noches, buenas noches. Llegando, Buenas, 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 profe y compañeros. Buenas noches a todos, profe. ustedes, bienvenidos todos. Vamos a iniciar, dar inicio a esta sesión. Prácticamente es la última semana de pues, del tema principal, sí, de todo el cronograma. Eh, y tiene que ver con una introducción a la historia de las búsquedas del Jesús histórico, ¿sí? Esto del Jesús histórico es probable que ya sea un tema conocido para ustedes. En algunas clases lo han trabajado, incluso conmigo también lo han trabajado en teoría sistemática. Vamos a dar inicio a la exposición. Son cuatro participantes los que están en esta exposición. Germán, María José, Juan Maecha y Josué, ¿sí? Tienen a cargo la exposición de Jesús histórico, con base en la lectura de James Dunn. Vamos a tener, como es largo, digo, como es larga la exposición, pero el tema de la clase pues, es corto, ya nos quedan prácticamente 40 minutos o menos. Entonces vamos a tener hoy la participación de los primeros dos exponentes y la siguiente clase los otros dos, según el orden que ustedes hayan determinado, para que alcancen todos a exponer lo suficiente y no tengamos que correr. ¿Listo? Entonces tienen para ustedes el micrófono. Recuerden que la lectura era para todos, de manera que la idea es que nosotros generemos preguntas a sus compañeros. ¿Listo? Dos compañeros nos van a exponer y si alcanzamos a tener tiempo de preguntas para ellos dos, estaría bien. Los otros dos, la próxima clase. ¿Vale? Tienen para ustedes el micrófono. Gracias, profe. Buenas noches. Según el orden que planteamos la manera en que escogimos los temas para exponer, hoy van a empezar mis compañeros Josué y Germán. Entonces voy a proyectar pantalla, profe. Josué está por ahí, si quiere ya puede empezar. Creo que no ha venido. No mentiras. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, como dijo el profe, a nosotros nos correspondió el tema de la búsqueda de Jesús histórico. La lectura, creo que ya la mayoría lo leyó o quizás todos lo leyeron. Eh, pues habla sobre, bueno, la pregunta que se genera es ¿cuándo se convirtió la fe en un factor en la tradición en la tradición de Jesús? Y entonces, vamos a abordar como nos dividimos como en cuatro puntos. Yo les estaré hablando como más o menos lo que se va a tratar en el resto de la exposición, ¿no? Entonces, si quieres, adelántalo, por favor. Bueno, este tema le corresponde a mi compañero Juan, pero eso es como lo que aparece en la introducción, ¿no? O sea, para empezar a hablar sobre quién es o cómo tenemos que ver a Jesús histórico
para esto tenemos que empezar con lo que él ha impactado en su tiempo, ¿no? En cuanto a su discipulado y la fe en él, porque muchas veces nosotros tendemos a hablar de lo que es el tema, como se va a decir, Jesús como la fe. Entonces, pues a veces no lo tenemos en cuenta quién es ese Jesús de lo que nosotros creemos, ¿no? Que se ha vuelto como nuestra dogma, ¿no? Nuestra base de la fe, que es Jesucristo, ¿no? Cuando hablamos de Jesús histórico, pues nosotros para encontrar quién es ese Jesús histórico, toca profundizar más allá, trascender ah, en su historia para para saber quién es el Jesús que nosotros hoy conocemos, ¿no? Porque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en lo que hemos escuchado o lo que nos dicen algunos teólogos o algunos escritores que han tratado de como dar el significado o dar como la biografía de Jesús, ¿no? Entonces, eso es como lo que como el primer punto que toca tener en cuenta es, o sea, tener en cuenta el impacto de Jesús que tuvo en su tiempo, ¿no? Eh, Siguiente. Entonces, pues, el Cristo de la fe frente al Jesús histórico. Pues nosotros, como les venía comentando, nosotros, pues, no estuvimos cuando Jesús estuvo en ese tiempo, ¿no? Entonces nosotros, nuestra base se fundamenta en lo que la Escritura nos dice. Y cuando se trata de Jesús histórico, para hacer como la búsqueda, primero, o sea, tenemos que tener en cuenta eh, cuáles son los principios que él tuvo en diferentes momentos o cuáles son los principios que él manejaba en aquel tiempo y cómo él expresó todo lo que, o sea, él sabía que su mensaje venía de parte de Dios, ¿no? De su Padre, ¿no? Entonces, ahí es como cuando nosotros tenemos que tener en cuenta, o sea, más allá de la dogma, más allá de lo que nosotros creemos, tenemos que conocer a ese Jesús que cómo vivió, aunque, o sea, no vamos a tener todos los detalles en la escritura, pero, o sea, lo que han intentado recuperar algunos escritores, con eso nos podemos basar de cómo vivió ese Jesús, cómo podemos encontrar a ese Jesús histórico, ¿no? Eh, Como sabemos, Jesús histórico y Cristo de la fe, pues es el mismo Jesús, no vamos a confundir no vamos a hablar de que aún no, ese Jesús histórico es otra persona, porque, o sea, esto es un tema que si nosotros lo llevamos a otro lado, sería un tema delicado, porque eso sería un poco confuso de lo que nosotros estaríamos hablando, ¿no? Entonces, las personas se podrían confundir con Jesús histórico y Cristo de la fe, porque nosotros cuando hablamos de Cristo de la fe es de lo que nosotros conocemos y de la base en que los creyentes o el cristianismo se ha fundamentado, ¿no? Entonces, eso es como lo que, no, lo que hace como una comparación de que, o sea, no es tanto para Jesús histórico, para encontrar a Jesús histórico, no es tanto como el dogma, no solamente tenemos que enfocarnos en la doctrina, en la dogma que nosotros hoy conocemos, sino más bien la persona a Jesús como tal, eh, como nos habla en diferentes escritos como los evangelios sinópticos, ahí encontramos diferentes detalles, ¿no? Por ejemplo, hay un evangelio que hace mención de un detalle de Cristo en su niñez, pero hay algunos que no hace mención, porque, o sea, como nos venía, como profe nos decía en algún momento, de que, o sea, el mensaje como tal no era sobre la niñez de Jesús, sino más bien la salvación de Cristo, Dios, cómo quería salvar al mundo a través de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que
Aunque nosotros busquemos en todo lado, no vamos a en la Biblia casi no vamos a encontrar los detalles completos de lo que ha vivido Cristo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay eh, una cita que hace el autor, el Cristo del Credo Calcedonia, pues se le conoce como, ahí nos habla sobre el perfecto en su divinidad, el perfecto en su humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando veía esta cita me recordaba sobre la unión hipostática, ¿no? De que, o sea, nosotros conocemos al Cristo 100% hombre y 100% Dios, no como otras personas que han tratado como de desacreditar lo que la escritura dice, ¿no? Hay muchas personas, hay muchos escritores que dicen que, o sea, Jesús fue un hombre como tal, como nosotros, no tenía nada de, de lo divino, o no tenía, o no venía no era un ser divino. Entonces ahí es como nosotros, hay personas que se confunden y pues claramente que hay personas que se van a ir a ese lado con el significado que le dan, ¿no? Pero aquí el autor nos hace mención de que, o sea, hay algunos credos y hasta nosotros lo creemos, ¿no? Nosotros sabemos que Jesucristo fue 100% hombre y la cita que el autor menciona es Hebreos 4:15. No sé si alguien me podría leer Hebreos 4:15, por favor. Ahí, pues ahí nos habla sobre lo que Jesús sentía o cómo Jesús vino aquí en el mundo, o sea, hace mención algo algunos detalles que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí nosotros creemos en ese Cristo que vivió aquí con la humanidad, sintió, pasó las mismas cosas que el mismo hombre como tal, como nosotros. Por eso es que Él nos entiende cómo nosotros vivimos en este mundo, ¿no? No sé si alguien lo encontró. Sí, Josué, yo sí lo leo. Dale. Hebreos 4, 4:15, ¿no? Sí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí nos habla sobre lo que hace mención en esta cita, ¿no? De que, o sea, él era 100% hombre, por eso es que él, hasta el enemigo lo tentó, pero él nunca pecó. Ahí es un gran cambio que nosotros podemos ver que, o sea, como nosotros en nuestra naturaleza humana siempre vamos a estar pecando, pero en ese momento, cuando Cristo vino aquí en el mundo, Él vivió como nosotros, creció como nosotros, aunque no tenemos detalles completos de de la niñez, pues nosotros sabemos que Él vivió como nosotros y creció como cualquier hombre, pero, pero aún así o sea, ahí en la escritura nos habla de muchos detalles como Jesús también llora, Jesús también como que él trataba de como esconderse de la multitud, porque, o sea, él también necesitaba los tiempos como nosotros, ¿no? Entonces, ahí en esta cita, pues nosotros podemos ver que ese Jesús que nosotros conocemos hoy en día era 100% hombre y Él es el mismo Dios que vino aquí en el mundo, vivió como nosotros, pero Él nunca pecó, aunque el enemigo trató de convencer con todas esas mentiras que él le estaba diciendo. Cristo nunca cometió esto, nunca llegó a pecar. Entonces con eso nosotros podemos ver la diferencia y lo que era como así, como tal, como nos habla la unión hipostática, ¿no? Eh, y pues ahí en el texto hablaba sobre Jesús como pantocrator, que es, bueno, es un arte británico que, que hoy
que hoy en día pues se conoce, que muchas personas lo visitan y todo. Habla de Pantocrator, es un ser todopoderoso. Eh, Ese hombre, o sea, es una pintura que está en, no me acuerdo dónde, pero es como un icono de por allá en el oriente, ¿no? Entonces, ahí nos hablaba de que, o sea, nosotros vemos hoy en día, si nosotros empezamos a pensar y cuestionar lo que nos dice la escritura, la Biblia nos habla de el hombre que estaba caminando sobre las orillas del mar, o sea, ese hombre que pasaba cerca al mar Galilea, predicando y sanando a los enfermos, enseñando sobre el reino de Dios. Y ese Jesús, pues nosotros sabemos que es el, el, el gobernante más grande del mundo, así se podría decir, porque en esa época, como nosotros sabemos que habían muchos gobernantes, pero a comparación con él nunca, no había igualdad. Esos gobernantes no se podrían igualar con Cristo, porque Cristo ya era un ser divino, el mismo Dios viviendo entre la humanidad, demostrando lo que siente, demostrando el amor hacia las personas. Ese Cristo que vivió con los enfermos, que comía con los publicanos, con los pobres, algo que, o sea, los gobernantes de aquella época no lo hacían, porque, o sea, la mayoría de las personas en la esclavitud o en el concepto romano, pues nosotros podemos ver que cuando una persona tiene muchos esclavos, pues ya lo consideran como el más alto, y entonces ahí es cuando empieza a Jesús como intercambiar, como que demostrar el amor hacia los demás, y que en esa época, pues la mayoría de las personas de esta sociedad, pues lo rechazaban, ¿no? Que, o sea, los tenían como fuera de su alcance, así por decir, pero Jesús se involucró con ellos para demostrar el amor hacia toda la humanidad, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, la lectura pues hablar sobre la primera fase, que es trascender el Cristo de la fe para recuperar a Jesús histórico, ¿no? Nosotros tenemos que, o sea, como creyentes, no solamente, o sea, tenemos que enfocarnos en lo que nos dicen o lo que nos dice otros autores o otras personas, nada más. Nosotros tenemos que investigar más, o trascender es ir más allá de lo que nos dice los escritores o los autores, así por decir. Para recuperar a Jesús, no solamente nosotros tenemos que enfocar en lo que nosotros creemos como dogma, como les decía anteriormente, como en la dogma, en lo que creemos, en lo que nos han enseñado, sino más bien nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar quién es ese Jesús que nos habla hoy en día, quién es ese Jesús que nos presenta hoy en día, quién es ese Jesús que nosotros estamos presentando a los demás, ¿no? Entonces, esa es como la primera fase, que es investigar o ir más allá de lo que nosotros creemos, y entender por qué Jesús se volvió como la base de nuestra fe en nuestra época, ¿no? Eh, ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, aquí hay un autor que ahí en el texto se hace mención, Ernest Renan. eh, Habla sobre un Jesús que promovía un culto puro, una religión sin sacerdotes, sin prácticas, que reposase enteramente sobre los sentimientos del corazón, sobre la imitación de Dios, sobre la relación inmediata de la conciencia con el Padre Celestial, ¿no? Pues esto hace como un contraste de lo que se hacía anteriormente. Anteriormente, pues como sabemos que como hemos venido hablando,
de que, o sea, se hacía sacrificios, todo, había sacerdotes que solamente, que ellos son los únicos que entraban al lugar santísimo para ofrecer sacrificio, para todo lo que tiene que ver con las prácticas de aquella época. Pero Jesús ya no habla de esto, sino más bien algo que él, o sea, algo que él hacía es que, o sea, conectar la persona con el Padre, o sea, demostrar, eh, así por decir, como demostrar cómo tener una intimidad con el Padre, no solamente, o sea, sin hacer sacrificios, ni tampoco hablar de una religión, así por decir, porque, o sea, Jesús lo que nos ofrece es lo que ofrece en ese entonces y hasta el día de hoy nosotros lo hablamos, ¿no? De que, o sea, nosotros tenemos que tener, el cristianismo no es una religión, sino debe ser una relación con el Padre, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con tres personas de la Trinidad. Nosotros no tenemos que ver como una religión porque muchas veces nosotros lo de que, o sea, en lo que yo creo es una religión, pero debe ser más como una relación que nosotros debemos tener y como Jesús nos demuestra en las escrituras, ¿no? Él tenía una conexión íntima con el Padre y él hacía lo que el Padre le mandaba, le mandó a hacer, porque o sea, si nosotros vemos toda la historia que se menciona en los evangelios sinópticos, podemos darnos cuenta de que, o sea, en una cita él nos habla que él vino a hacer la voluntad del Padre, más no como él, como él, como él quería, así por decirlo, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva. Hay otro autor que, que se cita, es Adolf Harnack. Habla de un Jesús histórico cuyo evangelio se centraba en la paternidad de Dios, en el valor infinito del alma humana y en la importancia del amor. Eso es de lo que no, de lo que les mencionaba. O sea, él demostraba el amor de Dios hacia la humanidad. O sea, Dios mostrando su amor a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesús histórico, nosotros tenemos que ver cuál es, o sea, qué es lo que él nos quiere presentar. Le presentó a los primeros oyentes, que son los judíos, y a sus discípulos y a la multitud que él le seguía, ¿no? Y es que su evangelio siempre se centraba, siempre se enfocaba en el Padre, más no en la persona como tal. Él, él hace mención sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Él vino a traer el reino de Dios en el mundo, ¿no? Y más adelante Pablo va a hablar o sea, como que le hace un giro de la persona como tal. Pablo empieza a hablar de Jesús como tal, aunque Jesús presentó el reino de los cielos, pero Pablo presenta a Jesús como tal para demostrar lo que él quería, como así por decir, en quién tenemos que creer, porque, o sea, muchas veces, a veces, o sea, hay personas que, o sea, he escuchado personalmente porque dicen, no, es que Jesús también vino a hablar sobre el reino de los cielos, por eso es que eh, Jesús era un simple hombre, no era Dios, no era una persona divina, sino más bien era un profeta escogido por Dios. Pero aquí nosotros podemos ver, como lo menciona Adolf, y es cierto, o sea, Jesús mismo habla de lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios, traer el reino de los cielos en el mundo y demostrar eh, el infinito amor hacia la humanidad y demostrar una intimidad con el Padre y demostrar cuál es el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y otra parte hace mención sobre la verdadera fe en Jesús no es una cuestión de ortodoxa, fidelidad al credo, sino de actuar tal como Él lo hizo. Eh, bueno, este es uno de los problemas que se podría presentar en el día de hoy, porque, o sea, muchas veces se ha vuelto como algo que, o sea, nosotros podemos, yo creo en Jesús, y todo, pero nunca
nunca lo aplicamos, solamente se habla nada más, pero nunca se aplica. Eh, yo lo entendía de esa forma, porque, o sea, una fe verdadera no se trata de solamente decirlo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo creo en Jesús, pero no vivo como él quiere, o sea, como actuar como él lo hizo, así por decir, demostrar el amor, la humildad, el respeto, el servicio. Él hizo todo, o sea, él nos demostró todos estos detalles que nos hacen mención en las escrituras, en los evangelios, en la Biblia completa, nos habla sobre lo que él hizo con la humanidad. Entonces, por eso es que este autor cita es el autor Adolf Harnack, y me pareció muy sorprendente porque, o sea, es algo que, o sea, hoy en día se necesita, así por decir. Para conocer a un Jesús histórico, pues tenemos que ver cómo él actuó y cómo él vivió entre nosotros, cómo trató a las personas, cómo trató aún así hacia los pobres, puede ser de cualquier clase social. Él demuestra un amor infinito, entonces es por eso es que, o sea, no solamente ver lo que, o sea, otros nos dicen, sino más bien ver, aprender de ese Jesús histórico y aprender de él para vivir en la actualidad, en el mundo actual, así por decirlo, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente? Bueno, eso es como más o menos lo que se habla en esta parte, y, y la verdad es muy sorprendente, y es para mí, me llamó mucho la atención de estas citas que hice hace mención el autor, porque, o sea, viendo lo que nosotros conocemos, pues yo también como que decía, no, o sea, quiere decir que, o sea, solamente yo conozco a Jesús como otros me predican, ¿no? O sea, como otros me lo dicen, mas no conociendo a Jesús o buscar a Jesús histórico, cómo vivió, cómo actuó con la humanidad. Y esto me hizo entender de que, o sea, muchas veces solamente se ha vuelto como una dogma, una creencia o algo como un amuleto, así por decir, de muchas personas, porque dicen, no, yo creo en Jesús, y el cristianismo, en otras palabras, se ha vuelto como un nombre. Por ejemplo, yo me llamo, supongamos, Pablo, ¿no? Entonces, el cristianismo es muchas veces nos van a preguntar, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiano, pero si yo no vivo como un creyente, no vivo los pasos, no sigo los pasos de Jesús, esto se vuelve como un nombre nada más, como algo que, o sea, se ha vuelto como un nombre, un apellido que uno puede tener, ¿no? Pero en realidad lo que nos habla, lo que nosotros podemos hacer es vivir como Jesús y como nos lo enseña en las escrituras, ¿no? Entonces, eso es como lo que les quería hablar de este primer punto. Bueno, no, la anterior. Gracias. Aparte de los autores que comentó mi compañero Josué, también allí encontramos otros autores que como que cierran ese círculo de cómo poder encontrar a ese Jesús histórico que va enfrentado con ese Cristo de la fe. Y ese fue Grave, que él insistía en que simplemente los evangelios eh, sinópticos, aún incluyendo el libro de Marcos, que es uno de los libros como el más, que fue el primero de todos, eh, fue escrito por medio del producto de esa fe, lo cual esto se volvía como algo, como un secreto, digámoslo así, como algo muy mesiánico, algo muy de los judíos.
Entonces, había ideado, había sido ideado o compuesto a través de la vida de Jesús por parte de este evangelista, de Marcos. Por tal motivo, vemos que la conclusión de Gray llegó a tener gran influencia durante todo el siglo XX, lo cual llegaron a llamar a estas conclusiones como la calle principal, o sea, un West Street, lo llamaban el West Street. Esto hizo que cada uno de los evangelios canónicos se llegaran a contemplar como producto de la fe. Por eso, esto siempre garantizó, digamos, que el estudio o punto de partida para tal se hicieran siempre en la asunción del pasaje y solo así poderse contemplar la expansión teológica del evangelista, del autor, que estaba allí en cuestión. Mm, ya que muchas veces no era posible que este pasaje permitiera ver cómo se vislumbra, cómo con luces, o sea, cómo la comprensión que el mismo Jesús tenía de su propia misión, o sea, no dejaba ver cómo Jesús se vislumbraba a través de su propósito, de lo que él tenía que venir o de lo que él tenía que cumplir en medio del hombre, en medio de estar allí en medio de sus discípulos y de todo ese contexto que él vivió. Por tal motivo, la prueba que se encontraba en aquellos que querían hallar y quizás darle un peso más a la palabra que se habían pronunciado o a las mismas acciones que probablemente Jesús había realizado. Tenían digamos, su atención, su mirada estaba más en lo que Jesús hacía, ¿sí? Que en lo que en sí era Jesús, en lo que sí era el propósito de Jesús. Por eso esta orientación se vio muy pronto reforzada a llevar un desarrollo con con la crítica de las formas. Y esta crítica de las formas fue la que habló Gray, y era por eso la conclusión de Gray siempre estaba orientada a reforzar ese desarrollo de la crítica de las formas, que le da comienzo al quererse introducir, digámoslo, más allá de los escritos y de las fuentes de los evangelios, y solo así poder o tratar de descubrir las formas, esas formas preexistentes que se habían adoptado para poder hacer el relato del evangelio en sí. Lo más importante de este método, ¿sí? Del método de la crítica, es la tesis que cada unidad de la tradición debe haber tenido un contexto vital. Y ese contexto vital lo nombraron, lo dijeron, era un 611, que solo significa que es el que determina la forma de este evangelio. Por esto se deriva directamente un resultado de la tesis de Gray, por la unidad de la tradición que refleja las preocupaciones y la fe del contexto vital. Solamente, o sea, es un sitz in eleven Kirchen. Este es el que se da por descontado y el que aporta los argumentos para hacer que revele el contexto, aunque no haya garantía con respecto al mismo contexto de la propia misión de Jesús, que se llegó a que el Cristo de la fe llegó a la conclusión de que el Cristo de la fe, el Cristo de la tradición, digámoslo así, es el que ensombrecía o el que opacaba a Jesús histórico.
Por eso también encontramos otro autor que era Gunther Burkhardt, que fue el que defendió la búsqueda de este Jesús histórico. Él siempre defendió con vehemencia el querer buscar siempre ese Jesús histórico por encima del Cristo de la fe. Por eso este representó que es un buen exponente de aquellas limitaciones expuestas en los escritos y en su obra. Este prácticamente inició, prácticamente al inicio de observa que no poseemos ni una sola sentencia, ni un solo relato sobre Jesús, que se pretende que no contengan al mismo tiempo la confesión de la comunidad creyente o que no le implique por tal motivo cada elemento de los evangelios, la tradición del testimonio, de la realidad de la historia de Jesús y de la realidad de su resurrección. Por eso Hermano, nuestra tarea consiste en buscar vehementemente a ese Cristo histórico. Dígame, profe. ¿te parece si lo dejamos hasta allí y la próxima clase retomamos? Está bien, profe. Está bien. Listo, vamos a dejarlo hasta allí entonces. Gracias, Germán, Josué. Listo, La profe. próxima retomamos con lo que estaba diciendo Germán para no alargarnos en la clase. Entonces, bueno, damos por finalizada la sesión de hoy. Nos vemos con ustedes el viernes, ¿vale? Profe. Gracias, profesor. Buenas noches, compañeros. Que Hasta luego, descansen. profe y compañeros. Gracias, profesor. Gracias. Descanse.